Biblia y oración. Para una ciudad que quiere encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te quiero invitar para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón, juntos oremos con ella para contemplar y vivir la acción de la misericordia en medio de nosotros. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y los partidarios del diablo son los que la sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. De la segunda carta al apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todos son ustedes sobrevivientes, en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo y en el amor que les enseñamos, sobresalgan también ahora en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que con su pobreza ustedes se hicieran ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad, para que ellos los socorran con lo que tienen en abundancia, socorrándolos ahora con lo que tienen de sobra ustedes. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió no tuvo más, y a quien poco recogió no le faltó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: Mi niña está en las últimas, ven, impone las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar a Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó la mano. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él, y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿Ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él, y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: Hija, tu fe te ha vuelto la salud,
vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, murió tu hija, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio al alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo, ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, pero él los hizo salir a todos, y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que quiere decir, oye niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces le recomendó y les encareció que no se lo contaran a nadie, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos tiempos de pandemia, me he encontrado con varias personas que en medio de sus gritos, de su dolor, por la enfermedad o la pérdida de sus seres queridos y amigos debido a este virus, hay un reclamo hacia Dios. ¿Y qué días precisamente escuchaba a una amiga mía que le hacía un reclamo a Dios porque le había quitado a su mamá? Por el estilo, muchas otras personas le reclaman a Dios el por qué les ha quitado a sus seres queridos. Pero el libro de la sabiduría que hemos escuchado, primero que todo nos lleva a reflexionar sobre la vida y la muerte. Este libro de la sabiduría es un libro tardío del Antiguo Testamento. Fue escrito en griego. Y allí hay un hilo conductor muy interesante sobre la existencia humana. El autor de este libro afirma de que Dios ha creado al ser humano para la inmortalidad. La muerte no depende de Dios, sino de la envidia del diablo. De ahí que la muerte no está dentro del plan del Creador. Pero ¿de qué tipo de muerte habla el autor del libro de la sabiduría? Primero que todo, la muerte de nuestra existencia. Pero en esa muerte de la existencia encontramos los que viven sin sentido su vida, que se llaman impíos. Mientras que en la existencia están otros que mueren y que se esfuerzan por darle existencia a su vida. Y de esta manera tiene un verdadero sentido el morir. Dios no nos quita a los seres queridos porque se quiera vengar de nosotros o porque nos quiera ver sufrir, sino primero que todo, la muerte no depende de Dios, sino del mismo diablo. Pero recordemos que también todos tenemos un proceso de crecimiento en la vida. Y llega un momento o una etapa en la que dentro de ese trigo maduro que somos, el Señor nos llama para que al morir a este mundo tengamos vida eterna. Por eso el libro decía claramente que la justicia es eterna. En este caso, vida y amor son eternos. Dios lleva a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, si tenemos o han tenido un sentido vivir bien, los lleva a gozar de Él por siempre. En este orden de ideas, entonces San Pablo, en la segunda lectura, hemos escuchado también en este día en su carta, en la segunda carta a los Corintios, con respecto al compartir y a la generosidad. Y San Pablo parte de un principio. Dios ha sido generoso,
nuestro Señor se ha mostrado muy generoso con nosotros. Nos ha mostrado su generosidad dándonos la vida, dándonos la salud. Yo siempre por lo general le digo a los padres y padrinos cuando mandan bautizar a un niño o una niña y los voy a ungir con el santo aceite, los dones que Dios da a un bautizado parte de lo más básico. A nuestro Señor le gusta que vivamos bien, nos vistamos bien, comamos bien, disfrutemos de la vida. Y por eso qué tan importante es la igualdad, que todos podamos compartir y tengamos por igual, que al que le sobre tenga para compartir y al que le escasea tenga para disfrutar. De ahí entonces el sentido de justicia y de vida. Allí se construye también la dignidad del ser humano, en la medida en que en nuestra sociedad, en nuestro país, se trabaje por la igualdad, por la equidad, no por la desigualdad social que vemos en las distintas esquinas de nuestro país y que desafortunadamente hacen frustrante la vida de muchos ciudadanos. Qué bueno que nuestros gobernantes tuvieran esa capacidad suficiente y se dejaran iluminar por el Espíritu de Dios para que de una u otra manera las políticas y las leyes que se aprueban vayan en función de que haya igualdad en la vivienda, en el estudio, en la salud, en el trabajo, aún en la misma recreación que el ser humano necesita. Y con el evangelista Marcos, entonces, en este domingo nos encontramos con enfrentar el verdadero sentido de la muerte. Es un proceso pedagógico. Y aquí vamos a hallar dos relatos muy interesantes. El primero de todos tiene que ver precisamente con la curación de una enfermedad. Pero no nos quedemos con un simple milagro como algo extraordinario y como muchas veces los cristianos vemos a Jesús como un mago. No, aquí Jesús no es mago ni es parapsicólogo. No, a pesar de que puede considerarse como uno de los grandes taumaturgos de la época, pero lo importante es que Jesús permite que una mujer se acerque a Él. Cuando la fe es consistente, cuando la fe se alimenta todos los días, cuando se tiene la plena seguridad de que yo quiero la curación, yo quiero la sanación y confío en el Dios de la vida que me va a curar y me va a sanar, entonces el mismo Jesús permite que la persona se acerque. Nada más tocar el borde del manto, esta mujer lo relata allí el evangelista. Una mujer que propiamente nombre no tiene. Simplemente el evangelista describe su enfermedad como algo terrible durante muchos años. Pero ella estaba convencida que él era quien le iba a curar. Una enfermedad que le podía llevar a la muerte. Pero aquí se quiere poner de presente que esa forma de acercarse a Jesús, de creer en Él, no como un simple curandero, sino como el Dios de la vida que nos da sentido, que nos quiere y nos exige dar sentido a lo que tenemos, saber caminar con las personas. Recordemos que es el Dios que nos sana, muy contrario a este mundo en el que los seres humanos nos entregamos a nuestros propios caprichos, a jugar a ser como dioses y entonces arrojamos enfermedades de todo tipo. La mujer que le ha tocado el vestido a Jesús tiene que enfrentarse con Él. De una u otra manera se enfrenta en un tú a tú. Y más que tener una obsesión, como repito, es convencerse y reconducir su fe. Tu fe te ha curado. Pero nos podemos preguntar,
Y cuando la fe no cura, miren, nada está perdido, porque allí es cuando la fe tiene más sentido y es donde se debe expresar toda la confianza de nuestra vida en Dios. Pasemos al segundo relato, el de la niña. Sus padres afanados y angustiados, la hija de Jairo. La niña no tiene nombre, pero sí se identifica de quién es esa niña. Jairo, un gran colaborador, seguramente en la misión de Jesús y de la comunidad. El Señor no es que se sienta obligado a devolver favores, no, pero sí Jesús siente esa compasión, comenzando por la niña que es muy jovencita y en segundo lugar por esa familia que se siente destruida. Allí el Señor se acerca y de acuerdo a la fe de sus padres y contrario a la burla de amigos y vecinos, Jesús entra a la casa. Fíjense que los padres de la niña permiten que Jesús entre. Allí hay fe. Cuando tú en tu vida permites que el Señor entre a tus pensamientos, a tu corazón, entre a tu hogar, entre a tu familia, no le pongas obstáculo, empieza a ver algo nuevo. Empieza Jesús a cambiar las situaciones. Y entonces Jesús ve la muerte de la niña como un sueño, un paso. La muerte aquí la vemos como una hermana de la vida. Sí, la niña despierta, pero volverá a morir más adelante. Aquí lo importante es enfocarse hacia la resurrección. Solamente el milagro de la verdadera muerte nos lleva a la verdadera resurrección. Para Jesús la niña no está dormida, repito. El verdadero sentido de este acontecimiento no está en volver otra vez a repetir la misma historia. ¿Qué pasaría si yo pregunto, si en estos días se nos presentara en la puerta a aquellos que vimos llevar al cementerio y les dimos santa sepultura? ¿Qué ocurriría? Imagínenselo ustedes que le toquen la puerta, el asombro seguramente, la incredulidad. Pero más allá de lo que vemos o de lo que podemos tocar, para esas personas que volvieran a la vida, ¿seguiría todo como estaba antes? He escuchado también testimonios de personas que han tenido muertes clínicas y según esos testimonios dicen que han ido a la eternidad, pero que el Señor les ha dado la oportunidad de volver. ¿Y de qué manera esas personas han vuelto? Días atrás me encontraba con una señora que, según dice, experimentó el purgatorio. No sabemos qué tan científico y tan verdadero sea esa apreciación, pero por lo que ella dice y también hace, me da la impresión de que sí lo experimentó, porque cada vez ella se ve que es una mujer de fe. Entonces, aquí es lo que vale la pena. La fe no es un drama de llantos y de escándalos, aunque llorar a las personas no es un pecado ni es malo. Llora, claro, hay que botar ese dolor, pero no podemos quedarnos encerrados en esa situación. Morir es el drama de nuestra vida histórica. Y recuerda esto, lo que debemos hacer es asumir la muerte desde la fe, pero no como una tragedia, sino como la puerta a la verdadera resurrección. Quiero invitarles para que nos encomendemos al Señor. Oremos nosotros y cada uno de ustedes al terminar esta reflexión puede hacer unos minutos de silencio, enfocarse viendo a nuestro Señor en la cruz. Y así como Él murió en la cruz, dando un verdadero sentido a la muerte, también nosotros estamos llamados a encontrarle sentido a esta vida, a encontrarle sentido a la enfermedad y a encontrarle sentido a la muerte. Que el Señor nos lleve a todos a la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. La Santísima Virgen María escucha nuestras plegarias y digamos juntos: bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengas un buen inicio de semana hoy. No olvides asistir a la Santa Eucaristía. Cliquea la campanita para que te lleguen los nuevos videos. Comparte esta palabra con los demás y suscríbete a nuestro canal Biblia y Oración.